Vamos a empezar con la resolución de ejercicios del libro de electrónica de Boyle-Stat. Vamos a empezar con el ejercicio número 5. Bien, nos dice, determine la corriente I para cada una de las configuraciones de la figura utilizando el modelo equivalente del diodo. Hay que empezar por ver de qué se trata el modelo equivalente del diodo. Para eso hay que ver un poquito de su funcionamiento. Yo lo pongo de esta manera, mi forma de interpretar este modelo equivalente. Empezamos con una analogía. Imaginémonos que tenemos que ir de un lugar a un B, pero en el camino nos encontramos con una caseta de peaje. Para permitirnos el paso, la caseta de peaje nos va a cobrar dinero. Una vez que cancelemos la tarifa, vamos a poder circular y completar nuestro camino. Algo similar ocurre con el diodo. La corriente va a tener un camino que seguir, pero el diodo va a hacer el papel de la caseta de peaje. Acá, pero el diodo, en lugar de cobrarnos dinero, nos va a cobrar un monto de tensión. Para que la corriente pueda circular del nodo A al nodo B, necesita que exista una cierta tensión acá, una tensión que el diodo nos va a robar, es decir, que el diodo va a consumir para permitir el paso de la corriente. Si no alcanza, entonces no permite el paso de corriente. Ahora, ¿cuánto es la tensión que nos va a cobrar el diodo? Bueno, depende del material con el cual esté construido. Si el diodo está construido de silicio, el diodo nos va a cobrar 0.7 voltios. Si es de germanio, nos va a cobrar 0.3 voltios. Y si es de arsenuro de galio, nos va a cobrar 1.2 voltios. Ahora, en los ejercicios nos van a dar el tipo de fabricación del diodo. Pero si nos dice que es ideal, entonces es como si no nos cobrara nada y es un simple cortocircuito. Para poder representar dentro de lo que es la teoría de circuitos este consumo de tensión, pues nosotros representamos a este diodo como una fuente de tensión y esta fuente siempre irá en caída. Ya que tenemos definida la dirección de la corriente, tenemos que ver que esta tensión siempre vaya de más a menos para que nos represente una caída de tensión y así esté consumiendo potencia y no le esté entregando potencia a esta fuente. Bien, ¿qué otras consideraciones hay que tener? ¿Qué pasa si el circuito está yendo si la corriente está yendo en dirección opuesta a la dirección del diodo? Notemos que la dirección del diodo lo podemos distinguir porque su símbolo parece una flecha. Y si estas flechas de la corriente y del símbolo del diodo coinciden, quiere decir que va a poder permitir el paso de corriente siempre y cuando te esté quitando estos valores de tensión. Ahora, si son opuestos, si la flecha del diodo es opuesto a la dirección de la corriente, el diodo no deja el paso de corriente, no permite el paso de corriente, por tanto el circuito se va a abrir. Ahora, ¿qué pasa si tenemos acá digamos, un diodo de silicio? Eso quiere decir que esto va a ser una fuente de 0.7 voltios que nos está exigiendo, pero mi fuente, la que está generando una tensión a todo el circuito es digamos, de 0.5 voltios. Entonces, esto no alcanza a pagar la tarifa que nos está exigiendo el diodo, por lo tanto, igualmente el circuito queda abierto. Bueno, esa es una pequeña interpretación con una analogía que yo le doy a este modelo equivalente del diodo. Espero haberme dejado entender. Ahora sí vamos con la resolución de ejercicios. Nos dice, determine la corriente I para cada una de las configuraciones de la figura utilizando el modelo equivalente del diodo. Ya sabemos qué es el modelo equivalente. Ahora también quiero hacer una pequeña nota a lo que es esta corriente I. Dijimos que el diodo va a estar trabajando en función de la corriente que circula por el circuito. ¿Qué ocurre pues con esta corriente? Esta corriente que nos dan en los ejercicios no necesariamente nos representa la corriente real del circuito. Como por ejemplo, sabemos que tenemos un multímetro. El multímetro tiene un cablecito rojo que nos representa la polaridad positiva y un cable negro que nos representa la polaridad negativa. Si queremos medir la corriente, vamos a abrir el circuito y vamos a hacer esta conexión. Como el cable rojo me representa la polaridad positiva y el negro la negativa, la corriente estaría yendo de más a menos, es decir, tomaría esta dirección. Y ahora, si esta fuera la dirección real de este circuito, acá el multímetro me estaría leyendo 20 miliamperios.
Pero ¿qué ocurre si esta no es la dirección real? La dirección real, digamos que estaría yendo en este sentido. Entonces, lo que me estaría leyendo el multímetro sería menos 20 miliamperios. Entonces, a lo que quiero llegar es que esta corriente no me representa la corriente del circuito, no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Lo que me está representando es cómo un observador externo está realizando la medición de acuerdo a cómo ha acomodado su multímetro. Así que, en conclusión, no podemos basarnos en esta dirección para decir que si por este diodo está circulando corriente o no está circulando. Bien, tomado eso en cuenta, veamos qué ocurre con este circuito. Si esta no es la corriente que realmente podría estar circulando por el circuito, ¿quién manda la dirección real de la corriente? La dirección real va a mandar la fuente de tensión. Y ojo, con dirección real me refiero a la dirección que nosotros conocemos como la dirección convencional de la corriente. Entonces, esta fuente de tensión va a dictar la dirección de esta corriente en el circuito y va a ir siempre de menos a más. Es decir, va a ir en subida de acuerdo a la fuente de tensión. Y si va de menos a más, tendría que tener esta dirección, el menos para el inicio de la flecha y el más para la terminal de la flecha. Continuaría toda la malla hasta cerrar el circuito. Y entonces acá nos podemos dar cuenta. Si esta es la dirección de la corriente, notamos que la dirección es opuesta a la flecha del diodo, a la flecha de su símbolo. Quiere decir que este circuito queda abierto. Por este circuito no circula corriente eléctrica, por tanto la corriente es de 0 amperios y esa es la solución del inciso A. Vamos al inciso B. Nuevamente acá tenemos este circuito. Podríamos utilizar el método que más nos convenga, el que queramos, nos tiene que dar la misma solución. Yo acá estoy utilizando el método de mallas, pues porque fue lo primero con lo que empecé a resolver este ejercicio. De repente hubiera sido más fácil utilizar nodos por esta tierra, pero bueno, veamos qué sucede. De todos modos nos tiene que dar el mismo resultado. Veamos acá que tenemos dos mallas, así que yo estoy dándome dos corrientes de malla, I sub alfa e I sub beta. Ahora yo estoy haciendo coincidir, como ustedes saben, estas direcciones son totalmente arbitrarias, pero yo estoy haciendo coincidir esta dirección de esta corriente de acuerdo a esta fuente de tensión que vaya de menos a más, como podemos darnos cuenta. Ahora veamos, yo voy a partir por esta posición de acá, este nodo. Voy a partir en sentido en sentido horario y voy a recorrer esta primera malla, la malla I sub alfa. Me encuentro con esta fuente de tensión de 20 voltios que está yendo de menos a más, por tanto escribo más 20 voltios porque está yendo en subida. Continúo la trayectoria, me encuentro con esta resistencia y toda resistencia sabemos que va en caída de tensión porque consumen potencia. De más a menos sería negativo porque está en caída de tensión. Ahora por la ley de Ohm recuerdo que la tensión es igual a la corriente por la resistencia y acá yo estoy trabajando con tensiones. Por lo tanto tendría aquí la resistencia 20 ohmios por la corriente que circula por esta rama, pero por esta rama circula dos corrientes, I sub alfa e I sub beta. Acá está. Continúo la trayectoria y de acuerdo al modelo de equivalente del diodo, este diodo de silicio se reemplaza por una fuente en caída de tensión. Sería de una caída de tensión de 0.7 voltios y como es caída de tensión vamos a colocar menos 0.7 voltios porque es de silicio. Hemos llegado al punto de partida, entonces lo igualo a 0. Acomodo esta ecuación, ¿no? La estoy reescribiendo y tengo esto de acá, mi ecuación número 1. Ahora tengo que ir por la segunda malla, la corriente I sub beta. Voy a empezar de este nodo. Voy en sentido antihorario y me encuentro con esta resistencia. Es una resistencia de 10 ohmios. Acá está, para que sea tensión lo tengo que multiplicar por su corriente. Y vemos que por acá solamente está circulando la corriente I sub beta. Entonces lo anoto. Continúo la trayectoria, me encuentro con esta resistencia de 20 ohmios. La tengo que multiplicar por las corrientes. Pero las corrientes que circulan son I sub beta e I sub alfa en la misma dirección. Por tanto, se están sumando acá adentro. Y recordemos que toda resistencia está yendo en caída, de más a menos. Por tanto, esto es menos. Continúo la trayectoria y me encuentro con la fuente en caída de tensión, que es 0.7 voltios. Como está en caída, pues es menos. Está yendo de más a menos. Entonces, vuelvo a mi punto de partida, lo igualo a 0. Reacomodo esta ecuación, es una ecuación lineal, y tengo acá mi ecuación número 2.
Acá tengo mi ecuación número 1 y mi ecuación número 2. Lo meto a mi calculadora o lo resuelvo manualmente como ustedes quieran y tengo estos dos resultados. I sub alfa es 2.965 amperios y la corriente I sub beta es menos 2 amperios. Esta corriente de menos 2 amperios me significa que la corriente que yo me he dado acá no es la correcta. Lo correcto es que hubiera sido en sentido contrario, es decir, I sub beta le está restando a I sub alfa. Entonces yo no quiero ni I sub alfa ni I sub beta, yo quiero la corriente I, que es la corriente en esta rama. Y la corriente I, de acuerdo a este dibujo, es la suma de I sub beta más I sub alfa. Acá está. Y tengo ya los valores de I sub alfa e I sub beta. Los reemplazo y me doy cuenta que la corriente I es 0,965 amperios. Como es positivo, entonces esta corriente es la correcta, está yendo en este sentido, ¿no? Y de esa manera me doy cuenta que la corriente que me están pidiendo es esta. Y este es el resultado del inciso B. Vamos al inciso C. Nuevamente tengo acá la corriente. Hay que verificar si esta corriente está yendo en este sentido y además su valor, su magnitud. Nuevamente nos vamos a basar en la dirección de esta corriente, en la fuente de tensión. Va a ir de menos a más, va a tomar esta dirección. Va a llegar esta corriente, la voy a llamar I sub alfa para distinguirla de esta corriente y va a llegar a este nodo y se va a dividir en dos. Lo voy a llamar I sub beta y la corriente I sub gamma. Entonces nos damos cuenta que acá esta dirección de corriente coincide con la flecha del diodo, ¿no? Con su símbolo del diodo. Entonces esto se va a convertir en una fuente de caída de tensión de 0,7 voltios. Pero acá esta misma corriente es opuesta. Esta flechita de acá es opuesta a esta flecha. Por tanto, esto se va a abrir. Esto es un circuito abierto. En consecuencia, pues toda esta rama se va a anular. Quiere decir que ya no va a existir. Entonces me queda este circuito. Al no existir esta rama, ya solo me queda este circuito. Y me doy cuenta que la fuente en caída de tensión pues irá en este sentido. Y no, me doy cuenta que esta corriente después coincide con la corriente I del ejercicio, del problema, del planteamiento propuesto. Y como es un circuito con una sola malla, pues simplemente puedo aplicar la ley de Ohm. Entonces me doy cuenta que la tensión en esta resistencia va a ser igual a la corriente que circula, que es la corriente que quiero hallar, por el valor de la resistencia, que es 10, y la tensión que está en esta resistencia es la misma que la fuente de tensión, que es también de 10 voltios. Y acá ya me doy cuenta que la corriente es de 1 amperio. De esta manera ya hemos resuelto este primer ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio en el siguiente video. Sería el ejercicio número 6 del Boyle-Stat. Nos vemos.